Sin esperar ni un momento más, nuestra primera presentadora es Rain. Hola, mucho gusto. Voy a estar presentando un poema de Mario Benedetti que se llama El sur también existe. Con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirena, sus cielos de neón y sus ventas navideñas, su culto a Dios Padre y de las charreteras, con sus llaves del reino, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, el hambre disponible recorre el fruto amargo de lo que otros deciden, mientras el tiempo pasa y pasan los desfiles y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe. Con su esperanza dura, el sur también existe. Con sus predicadores, sus haces que envenenan, su escuela de Chicago y sus dueños de la tierra, con sus trapos de lujo y su pobre osamenta, sus gasos de defensa y su gesta invasora, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, cada uno en su escondite, hay hombres y mujeres que saben a qué asirse y aprovechando el sol y también a los eclipses, apartando lo inútil y usando lo que sirve. Con su fe veterana, el sur también existe. Con su corno francés, su academia sueca, su salsa americana y sus llaves inglesas, con todos sus misiles y sus enciclopedias, su guerra de galaxias y su saña opulenta, con todos sus laureles, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se desmueren, y hay quienes se desviven, y así entre todos logran lo que era un imposible, que todo el mundo sepa que el sur también existe. Muchas gracias. Gracias, Rain. Nuestros próximos presentadores son Amanda Brea y Plutón Garfunkel. Hola, soy Amanda y yo uso los pronombres ella en inglés y en español. Y Hola, yo soy Plutón. En inglés uso cualquier pronombre, en español prefiero ella. Y vamos a hacer el poema. Me acabo de olvidar el nombre del poema. Dad sin sueño, de Federico García Lorca. No duerme nadie por el cielo. Nadie. Nadie. No duerme nadie. Las criaturas de la luna huelen y rondan sus cabañas. Vendrán las iguanas vivas a morder a los hombres que no sueñan. Y el que huye con el corazón roto encontrará por las esquinas al increíble cocodrilo quieto bajo la tierna protesta de los astros. No duerme nadie por el mundo, nadie, no duerme nadie. Hay un muerto en el cementerio más lejano que se queja 3 años porque tiene un paisaje seco en la rodilla. Y el niño que entraron esta mañana lloraba tanto que hubo necesidad de llamar a los perros para que callase. No es sueño la vida. ¡Alerta! Nos caemos por las escaleras para comer la tierra húmeda o subimos al filo de la nieve con el coro de dalias muertas. Pero no hay olvido ni sueño. Carne viva. Los besos atan las bocas en una maraña de venas recientes. Y al que le duele su dolor, le dolerá sin descanso. Y al que teme la muerte, la llevará sobre sus hombros. Un día, los caballos vivirán en las tabernas y las hormigas furiosas atacarán a los cielos amarillos que se refugian en los ojos de las vacas. Otro día veremos la resurrección de las mariposas disecadas y aún andando por un paisaje de esponjas grises y barcos mudos, veremos brillar nuestro anillo y manar rosas en nuestra lengua. ¡Alerta! 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 A los que guardan todavía huellas de zarpa y aguacero, o aquel muchacho que llora porque no sabe la invención del puente, o aquel muerto que ya no tiene más que la cabeza y un zapato. Hay que llevarlos al muro donde iguanas y sierpes esperan, donde espera la dentadura del oso, donde espera la mano momificada del niño y la piel del camello se eriza con un violento escalofrío azul. No duerme nadie por el cielo, nadie.
Nadie. No duerme nadie. nadie. Pero si alguien cierra los ojos, azotalo, hijos míos, azotalo. Hay un panorama de ojos abiertos y amargas llagas encendidas. No duerme nadie por el mundo, nadie. Nadie. Ya lo he dicho, no duerme No nadie. duerme nadie. Pero si alguien tiene por la noche exceso de musgo en las sienes, Abrid los escotillones para que vea bajo la luna las copas falsas, el veneno y la calavera de los teatros. Gracias. Muchas gracias. Okay. Nuestra próxima presentadora es Carla Mirabal. Hola a todos, me llamo Carla Mirabal Rodríguez y estaré presentando un poema de Julia de Burgos titulado A Julia de Burgos. Ya las gentes murmuran que yo soy tu enemiga, porque dicen que en verso doy al mundo mi yo. Mienten, Julia de Burgos, mienten, Julia de Burgos. La que se alza en mis versos no es tu voz, es mi voz. Porque tú eres ropaje y la esencia soy yo, y el más profundo abismo se tiende entre las dos. Tú eres fría muñeca de mentira social, y yo, viril destello de la humana verdad. Tú, miel de cortesana hipocresías, yo no, que en todos mis poemas desnudo el corazón. Tú eres como tu mundo, egoísta, yo no, que en todo me lo juego a ser lo que soy yo. Tú eres solo la grave señorona. Yo no. Yo soy la vida, la fuerza, la mujer. Tú eres de tu marido, de tu amo. Yo no. Yo de nadie o de todos, porque a todos en mi limpio sentir y en mi pensar me doy. Tú te rizas el pelo y te pintas. Yo no. A mí me riza el viento, a mí me pinta el sol. Tú eres dama casera, resignada, sumisa, atada a los prejuicios de los hombres. Yo no. Que yo soy Rocinante, corriendo desbocado, olfateando horizontes de justicia de Dios. Tú en ti misma no mandas. A ti todos te mandan. En ti manda tu esposo, tus padres, tus parientes, el cura, el modista, el teatro, el casino, el auto, las alhajas, el banquete, el champán, el cielo y el infierno, y el qué dirán social. En mí no, que en mí manda solo corazón, mi solo pensamiento. Quien manda en mí soy yo. Tú, flor de aristocracia, y yo, la flor del pueblo. Tú en ti lo tienes todo, y a todos se lo debes, mientras que yo, mi nada a nadie se lo debo. Tú, clavada al estático dividendo ancestral, y yo, un uno en la cifra del divisor social. Somos el duelo a muerte que se acerca fatal. Cuando las multitudes corran, alborotadas, dejando atrás cenizas de injusticias quemadas, y cuando con la tea de las 7 virtudes, tras los 7 pecados, corran las multitudes, contra ti y contra todo lo injusto y lo inhumano, yo iré en medio de ellas con la tea en la mano. Gracias. Gracias, Cara. Siguiente, tenemos Cristal Herrera con Estefan Cervantes. Buenas noches a todos, mi nombre es Cristal. Mi nombre es Estefan. Y esta noche le vamos a cantar una canción que se llama Una vez más por Jimena Sariñana. 1, 2, 3, 4. Ay, qué rico tenerte de frente y volverte a mirar. Borrar el pasado para luego volver a empezar. Oh, ay, una vez más.
Seamos la película de tu elección. Mira que se lo lleva el viento. Ay, amor. ¿Cómo seguir queriendo lo que se tiene? ¿Cómo seguir queriendo? Ay, qué rico se siente tenerte y volverte a tocar. Borrarme tus besos pa' que me los vuelvas a dar. Oh, ay, una vez más. Pretende que ya no somos nosotros dos, que sea un amor prohibido, un escándalo. Salgamos por atrás que no nos pueden ver. La noche nos está esperando, puede ser. ¿Cómo seguir queriendo lo que se tiene? ¿Cómo seguir queriendo? Ay, qué rico se siente tenerte y volverte a mirar. Borrar el pasado para luego volver a empezar. Oh, ay, una vez más. Quiero estar contigo hasta el final. Yo quiero estar contigo hasta el final. Así se siente el fuego que perdura siempre es más caliente. Nunca me lo dijeron y ahora es evidente. Contigo juntos nada más. Ay, qué rico se siente tenerte y volverte a tocar. Borrar el pasado para luego volver a empezar. Oh, ay, una vez más. Gracias. Gracias, Excel. Sí. Ahora nosotros tenemos el micrófono abierto. Si alguien quiere compartir un monólogo, poema, sí, este es el momento. Ok, hola a todos, mi nombre es Nuria y el día de hoy quería compartir con ustedes un poema por Jaime Sabines que se llama Te quiero a las 10 de la mañana. Te quiero a las 10 de la mañana y a las 11 y a las 12 del día. Te quiero con toda mi alma y todo mi cuerpo, a veces en las tardes de lluvia. Pero a las 2 de la tarde o a las 3, cuando me pongo a pensar en nosotros dos y tú piensas en la comida o en el trabajo diario, o en las diversiones que no tienes, me pongo a odiarte sordamente, con la mitad del odio que guardo para mí. Luego vuelvo a quererte. Cuando nos acostamos y siento que estás hecha para mí, que de algún modo me lo dicen tu rodilla y tu vientre, que mis manos me convencen de ello, y que no hay otro lugar de donde yo me venga, a donde yo vaya, mejor que tu cuerpo. Tú tienes todo entera a mi encuentro, y los dos desaparecemos un instante. Nos metemos en la boca de Dios hasta que yo te digo que tengo hambre o sueño. Todos los días te quiero y te odio irremediablemente. Y hay días también, hay horas en que no te conozco y en que eres ajena como la mujer de otro. Me preocupan los hombres, me preocupo yo, me distraen mis penas. Es probable que no piense en ti durante mucho tiempo. Ya ves, ¿quién podría quererte menos que yo, amor mío? Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Tenemos una otra más para el micrófono abierto. Kristen D'Angelo. Hola. Hola. Sí, yo escribí un poema que se llama Él me dijo. Él me dijo que todo el mundo es feo y que la belleza es inmortal y por eso siempre sería yo bella. Él me dijo que las amistades son mágicas y que es inmortal su creación.
y por eso nuestra amistad sería una reencarnación. Él me dijo que te amo y me dijo que nuestra relación adora, es bella y mágica. ¿Por qué entonces? ¿Por qué me dijo te amo y no me lo dijo ahora? Gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias a todos para compartir. Y Carla, ¿tiene algún... Sí, hola a todos nuevamente. Nada, quería como que hacer un mini promo, ¿verdad? Yo soy asistente al director en la traducción, el estreno oficial de Sonia Flu de Melinda López, el estreno oficial de la traducción en español que lo está haciendo Teatro Chelsea, una compañía de teatro nueva creada por latinos para latinos. Y pues nada, quería dar un mini promo y decir que eso viene y va a ser streamed por no sé qué plataforma, pero lo verán que yo estaré posteando cosas sobre eso como a mediados de enero. Y nada, pues como que, watch out for that. Gracias, Carla. Y sí, eso concluye nuestro programa. Muchas gracias por asistir y por apoyar a New Renaissance Theatre Company. Y esperamos que haya disfrutado tanto de este programa como nosotros. Gracias a todos los artistas para compartir estas increíbles obras de arte español. Estamos comprometidos a promover diversas voces en los escenarios de Northeastern. Por favor, síguenos en las redes sociales aquí en el chat. Además, si tiene alguna opinión o pregunta, no dude en comunicarse con nosotros en un correo electrónico o en un mensaje a nuestras redes sociales. Gracias de nuevo y que tenga un fin de semana maravilloso. Gracias a todos que participen en el micrófono abierto también.